Hola, buenas tardes a todos ustedes, saludos a la gente que pues escucha estas charlas de su amigo Alejandro Hernández, que les saluda con cariño, allá a la gente de Minnesota, de California y de México. Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar sobre lo que es el ataque psíquico, que es un tema bastante amplio, como les había dicho. Entonces va a durar muchas charlas y aún así pues no podemos terminar. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es la envidia, el mecanismo de la envidia y los efectos que causa en ambas partes. Para empezar, nos nutrimos de energía, como siempre les platico o les he estado platicando, energía que viene de dos fuentes principalmente, del Sol y del centro del planeta, lo que se considera y lo que es la Madre Tierra. Entonces esas dos energías de diferente, ¿cómo se podrá decir? Son muy diferentes en su constitución o para lo que son. El, la energía de la madre tierra es una energía candente que nutre a los primeros tres chakras y al corazón también un poco. La energía que viene del sol nutre a los tres primeros chakras de la cabeza hacia abajo y también un poco al corazón. El corazón es nutrido por el sol y por me refiero al chakra corazón, por el sol y por la tierra, la madre tierra, el padre sol. Entonces atraemos con nuestra energía a diferentes depredadores. Cuando una persona piensa en otra persona, genera una conexión, todo pensamiento genera una conexión y esa conexión sirve como de conducto para enviar pensamientos, emociones y otras cosas. Cada pensamiento, si es insistente, si está uno insiste en ese pensamiento, va a generar una especie de entidad mental, lo que se considera una forma mental. Esa forma mental desaparece porque no tiene la suficiente energía. Pero si uno insiste y insiste en un pensamiento, que estemos pensando en una persona, en una situación o que estemos preocupados, se va a generar una forma mental. Esa forma mental tiene, tiene una especie como es como un capullo. Ahí se pueden albergar muchísimas cosas. Lo voy a explicar una y otra vez hasta que quede claro o hasta que me explique lo mejor posible. Digamos que lo que une a una persona con otra persona o con todas las personas y con todas las cosas son líneas de energía que están tensas. No importa que nos movamos de un lugar a otro, nuestras líneas de energía nos conectan con otras personas y con las cosas, todo lo animado y todo lo inanimado. Estamos todos conectados por líneas energéticas y esto no es una metáfora, esto es literal. Literalmente estamos conectados. Como las cuerdas de una guitarra están tensas pero no suenan hasta que alguien las rasga, entonces la guitarra suena, las cuerdas suenan, vibran. Entonces nosotros al estar conectados con las personas y con todo, es como esas mismas cuerdas que corren para todos lados. Cuando nosotros pensamos en algo o en alguien, tensamos esas cuerdas y ya hay una vibración. La persona o el animalito o que estemos pensando en una planta va a sentir nuestro pensamiento porque vibramos la cuerda que nos une. Entonces, si aparte de eso le metemos muchísima emoción a ese pensamiento, se empiezan a generar formas mentales que salen de nuestro ser. ¿Cómo se forman esas formas mentales? Se forman por una capa de energía que nosotros tenemos que es bastante densa, que es de la parte exterior del aura, la más densa, y esa capa de energía o ese tipo de energía se le conoce desde hace muchísimo tiempo como energía ectoplásmica. Las mujeres tienen más energía ectoplásmica que el hombre, pueden crear literalmente cosas en el aire. Eh, las niñas tienen todavía más poder que las mujeres adultas. ¿Por qué? Porque las niñas todavía eh, no tienen tantos problemas, no desgastan tanto su energía. Y si tienen problemas, los problemas los olvidan, a menos que sea una situación crítica, extremosa. Pero generalmente los niños en general olvidan pronto.
Entonces se mantienen repletos de energía. Un adulto no, es difícil que se recupere, especialmente si ya tiene hijos. En fin, cuando alguien piensa mucho en otra persona, hace vibrar esas cuerdas de conexión, y si además se le pone mucha emoción de odio o de amor o de preocupación, se genera una forma mental que sale de uno. Esa forma mental es creada por esa energía ectoplásmica como un pequeño capullo. Muchas veces no es más grande que una lentejita, o en casos extremos es como del tamaño de un frijol, pero es suficiente para hacer daño si continuamos. Por eso es bien importante no maldecir, porque las maldiciones cargan todavía más de energía ectoplásmica en la forma mental que estamos creando. Ahora bien, dicho esto, y lo repito una vez más, la capa externa del aura, que el aura por sí está alimentada por la energía del Sol, la energía del planeta. Nosotros tenemos un capullo energético donde la parte más densa es la capa superior, que es como un barniz, muy delgadito, pero es muy denso. De ahí se crean formas mentales. Muchas veces cuando en una casa espantan, no siempre es un espíritu, es la energía psíquica que nosotros tenemos en esa parte del aura, que es energía ectoplásmica, que es capaz de crear fenómenos psíquicos, de mover objetos, que se le conoce como el poder de la telequinesis, mover objetos con la fuerza mental. Entonces esa misma fuerza mental crea de la telequinesis de nuestra capa externa. Cuando tenemos un pensamiento con alguien con mucha emoción, ya sea amor, odio o preocupación, se va a generar una forma mental del tamaño no más grande que una lenteja, es muy pequeñito. Si incrementamos mucho la emoción y seguimos insistiendo, entonces se genera, crece ese capullito, porque es un capullo, va hueco, y se forma del tamaño de un frijol. Cuando nosotros sentimos envidia por alguien, o cuando alguien tiene envidia con nosotros, la envidia es una emoción muy fuerte, cargado de energía mental. Se genera una forma mental, hace vibrar la cuerda de conexión, y se genera una forma mental del tamaño de una lenteja. Si la envidia es muy grande, crece al tamaño de un frijol, quizás más grande. El tamaño no importa, lo que sí importa es lo que va a durar. Y si va con una envidia en verdad muy fuerte, es capaz esa forma mental de ir a buscar a quien envidiamos, o si viene hacia nosotros, llegar a nosotros de parte del que nos envidia. Llega a nosotros si nos hace un daño, no muy grande, la verdad. Es como si literalmente nos aventaron un frijol. Si va con mucha fuerza, a lo mejor nos duele. ¿Cómo es que nos hace daño? Es que en el trayecto del punto A al punto B de la persona que está generando la envidia, la forma mental hueca, al punto en que llega al objetivo, o en este caso a la persona que odiamos o que envidiamos, es aprovechada por entidades energívoras que se van a alimentar de la energía del conflicto. Entonces lo que van a hacer es lo mismo que hicieron los de Troya. Hicieron un caballito hueco y lo entregaron como regalo a los troyanos, y en ese caballito se metieron los soldados que iban a atacar. Tenían que estar dentro de la fortaleza. El capullito es exactamente como el caballito de Troya. Van a entrar, no importa el tamaño que sean, ellos caben muchos, dentro de la forma mental creada por la envidia, de energía ectoplásmica. Cuando lleguen, esa le van a dar todavía más fuerza al frijolito o a la lentejita mental, y cuando va a llegar a nosotros tenemos que tener una aura sana, y lo que va a hacer el frijolito, nos va a dar vueltas como un tiburón a su presa, nos va a tiburonear hasta que encuentre un hueco. Cuando encuentra un hueco, entra dentro del campo energético de la persona. De ahí salen los invasores, como en el caballo de Troya, y se van a posicionar en diferentes chakras y van a ocasionar enfermedades físicas, quizás a la larga, a medio tiempo o inmediatamente. Depende qué entidades se enteraron y depende qué tanta energía ectoplásmica llevaba
la envidia, pero va a depender más el daño de qué tan protegida estaba la persona. Ahora bien, si ya comprobó la persona que está siendo víctima de una envidia, la víctima, entonces lo que puede hacer varias cosas, puede decir, caray, estoy sufriendo los estragos de una envidia, o va a haber a una persona que sepa de estas cosas, un brujo, una persona que se dedica a limpiar energías de manera como magia negra. Cuando eso sucede, le dicen, ¿sabes qué? Te está ocasionando daño tu parienta fulana de tal o tu pariente fulano de tal, con envidia, como si te estuviera trabajando. Entonces nosotros entramos como en coraje. Al entrar en coraje hacemos el contraataque. Al hacer el contraataque es lo peor que podemos hacer. Primero, buscar a personas que nos digan si nos están haciendo envidia. El campo áurico es nuestra única y auténtica protección, no nadie más. Ninguna otra persona nos puede proteger más que nuestro comportamiento mental, emocional y física. Si la aura está sana, la envidia no nos hace nada. Y si por alguna razón llegó a penetrar, porque estaba desvelado, porque tuve una diarrea tremenda, una enfermedad, una gripe, porque he estado con mucha tensión en el trabajo, por una preocupación de un hijo, de una hija, el aura se debilita con cosas así, es normal, eso no hace a una persona mala, pero lo hace una persona débil y lo hace susceptible al ataque psíquico. Pues si ya entró el ataque psíquico y la persona no es una persona mala mental, ni mala emocional, ni mala físicamente, lo único que puede hacer es decir, caray, es un mal momento, nada más hay que recuperarse y todo, y si le dicen es que te están envidiando, bueno, si me están envidiando, pues que Dios los bendiga, y yo con lo mío. O sea, si actúa positivamente, no va a haber mucho daño. No va a haber mucho daño, y el daño que iba a haber regresa al transmisor, o sea, en este caso a la persona que lanzó la envidia. Y ya cuando regresa, pues lo que iba a ocasionar en la víctima ahora lo va a ocasionar en el victimario, en la persona que envidia. Entonces, una vez más, nosotros tenemos un campo áurico, tiene una capa externa que es lo que se le conoce como la fuerza de voluntad, lo que también le llaman el poder personal, y ese poder personal le atrae mucho a los depredadores. Cuando las personas fuman, le causan agujeritos al aura. Cuando toman licor, abren el aura, la parten. Cuando consumen drogas más peligrosas, la deforman y la perforan. Entonces ya no hay protección. Cuando alguien le tenga envidia a esa persona porque le está yendo bien en el trabajo, porque consiguió una pareja atractiva y buena, por lo que gusten y manden, hay muchos motivos por los que se puede generar la envidia. Si la persona consume drogas de todo tipo, si la persona lleva una vida desordenada, el aura va a estar deforme, abierta, partida, entonces van a entrar ese frijolito que se va a formar con la energía ectoplásmica, va a entrar de lleno, como Pedro en su casa, dentro de la persona, se va a conectar a los diferentes chakras y va a empezar a absorber toda la energía posible, y al final de cuentas va a terminar enfermo físicamente y puede llegar en los extremos máximos a la muerte física. La cosa no para ahí, porque incluso se puede llevar por lo que sufrió a la siguiente vida. Eso lo puedo contar en otra charla de cómo es que nos llevamos ciertas enfermedades a la siguiente vida física. Mucha gente aparece con marcas de nacimiento muy raras, es porque sufrió la muerte y fue tan traumática que se lo llevó a la siguiente vida. Eso es para otra charla. En esta, lo de la envidia es bien importante. No debemos envidiar a nadie, y cuando nos envidien a nosotros, si nos hace daño la envidia, es que nosotros estamos tan mal o peor que la persona que nos está envidiando, porque no hemos cuidado nuestro campo áurico con malos pensamientos, malas emociones y malas acciones físicas. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos lo más balanceadamente posible. No quiere decir que seamos unos santos, pero tenemos que tener
ser sanos, disciplinados. Así es como funciona la envidia, en grandes rasgos. Se genera una forma mental, es hueca, sale de la persona que envidia, va en el aire a buscar a la persona que envidiamos, es aprovechada esa forma mental que es como una lentejita hueca, se meten dentro de esa lentejita hueca de energía ectoplásmica los seres depredadores que les encanta la energía que sale del conflicto, llegan con nosotros, entran al campo áurico si es que está deforme, se van a agarrar de los chakras, van a empezar a absorber su energía, los van a atascar y no van a parar hasta acabar con la persona. El asunto no termina ahí porque van a después atacar a la misma familia del victimario y acaban con toda la familia y con los que más puedan, con los que estén conectados con esta familia. Es muy cruel ese ataque, es muy peligroso. Por eso si ustedes o nosotros en general nos vemos en la posición que estamos envidiando a alguien, porque nos van a atacar a todos de alguna manera, tenemos que hacer acto de conciencia y parar eso, porque tarde que temprano lo que ocasionemos con otra gente va a regresar con nosotros, es una ley universal. Así que es importante estar muy consciente de eso. Si ahora bien vamos y le pagamos a alguien para destruir a otra persona, o vamos y le pagamos a un brujo para que nos quite la envidia y se deshaga de los que nos envidiaron, entramos en el mismo juego de los depredadores energéticos, los vampiros psíquicos, y ya no vamos a tener protección en el aura. Hay dos partidos, el partido, digamos, celestial, son nuestros guías y maestros, y el partido infernal, que son los depredadores, que van desde las larvas hasta los demonios. Depende cómo reaccionemos ante las situaciones de la vida, o nos situamos o nos conectamos con los maestros elevados, guías y maestros, ángeles, o nos conectamos con los demonios y los depredadores. Así que es una guerra. Pero los que son nuestros guías y maestros no hacen tanta publicidad, están atentos pero discretos, calladitos. Y los que son de las fuerzas del mal, las fuerzas del mal van a hacer bastante ruido, van a atacarnos en nuestros gustos, nuestras atracciones, qué nos gusta, qué nos atrae, van a bombardearnos con imágenes de una persona que nos gusta o de un vicio que nos atrae, nos van a hacer muy metalizados para que empecemos a debilitar nuestra aura. Muy bien, entonces, como resumen, no debemos envidiar a nadie, y si ya nos están envidiando tenemos que cuidar nuestra aura. ¿Cómo le podemos hacer? Haciendo ejercicio físico para jalar más aire, hacer ejercicios de respiración honda y profunda, cuidar mucho lo que comemos, cuidar nuestro comportamiento mental, emocional y físico, hacernos disciplinados. Cuando una persona es disciplinada, su campo áurico en la parte externa, mayormente, va a ser bastante sólida, la capa va a ser grande, no va a ser como a la mitad, porque se empieza a desgastar con nuestro comportamiento. Entonces, cuando ya la nutrimos, va a ser tan poderosa que esa forma mental no puede penetrar. Nos va a tiburonear un buen rato hasta que no puede entrar y regresa por donde vino. Pero va cargada de seres, ya es como una granada, va cargada con muchos seres depredadores y va a atacar con toda su fuerza al que generó esa forma mental. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la envidia. Bueno, ya cumplí con eso. Lo que les puedo adelantar, en la siguiente charla que vamos a tener la siguiente semana a la misma hora, tiempo central, bueno, la hora de México, en la siguiente charla va a ser igual a las 8:30 de la noche, en California a las 6:30 de la tarde. La siguiente charla la voy a dedicar un poco a lo que viene siendo las almas en pena. Cuando las almas en pena es uno, y la otra parte es los muertos en vida, no los zombies, pero las gentes que están muy mal de sus chakras y que solamente uno medio funciona, a veces los 6 chakras están mal y sus emociones están hasta el suelo, ¿qué viene siendo? Su fuerza de voluntad también. Entonces ahí viene un deterioro en todos los chakras y se vuelve una persona, una muerta en vida.
Entonces voy a hablar de esos dos temas la siguiente charla, muertos en vida y almas en pena. Cualquier sugerencia de los que he hablado y que quieren que repita o que profundice, me lo dejan en los comentarios. Así que esto fue su amigo Alejandro. Ya terminamos esta charla y les doy un fuerte abrazo. Los espero para la siguiente charla, donde vamos a hablar de los muertos en vida y de las almas en pena. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias.